GPS Audiovisual Radio. Todos los miércoles a las 19 horas, el protagonista es el cine argentino. En la mirada de Julia Montesoro, un programa con perspectiva de género que nuclea a la industria cinematográfica del país. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Este es el programa 64 de GPS Audiovisual Radio. Como siempre, con todas las novedades de la producción audiovisual argentina. Con la producción periodística de Norberto Chap, la conducción de quien les habla, Julia Montesoro, y en los controles, Ioni, bajo la supervisión de Gonzalo Sorais. Hoy se cumplen 45 años del golpe cívico-militar de 1976. Es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La fecha conmemora en Argentina a las víctimas de la última dictadura militar, que usurpó el gobierno entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Desde este espacio nos sumamos a todas las iniciativas que se están desarrollando en diferentes lugares del país, con el objetivo de reflexionar sobre la historia reciente y recordar la vigencia de los derechos democráticos y las garantías establecidas por la Constitución Nacional. Nunca más. Foco Montes Bradley es el ciclo retrospectivo del cineasta, ensayista y documentalista Eduardo Montes Bradley. Coordinado por GPS Audiovisual, va a estar disponible a partir del 1 de abril y bimestralmente incorporará novedades exclusivas y reestrenos en su revisitada filmografía, que abarca proyectos, películas realizadas de los Estados Unidos a la costa, al Atlántico Sur. Foco Montes Bradley es una mirada parcial de los trabajos que realizó en Argentina, Estados Unidos, Alemania y Brasil entre 1999 y 2020. Desde el 1 de abril, entonces, exclusivamente en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual, esto es vimeo.com/channels/GPS Audiovisual, ustedes podrán disfrutar de este Foco Montes Bradley en forma gratuita. Estamos ahora con el cineasta y productor Eduardo Montes Bradley. Eduardo, es la primera vez que una parte esencial de tu obra, sobre todo la de tu etapa estadounidense como realizador de ensayos documentales, se va a exhibir online en forma gratuita en América Latina. ¿Qué ves de vos mismo en una retrospectiva? Veo que me tendría que tomar vacaciones, porque estoy muy cansado. Son 20 años de hacer documentales uno tras otro, y me pregunto realmente cómo pude hacer eso sin haber parado en ningún momento para pensar. Es muy interesante, es como, me siento casi como un malabarista haciéndolo, ¿no? ¿Qué veo de mí en esa extensión de trabajo? Que mi curiosidad es insaciable, pero se está empezando a formar en cuanto al objetivo hacia donde yo quiero ir, hacia donde yo estoy empezando a descubrir que quiero ir con mi trabajo. Ajá. Claro. Focalizando entonces, ya que Yo creo estamos que sí. hablando de Foco Montes Bradley. Ahora, en las 14 películas que integran el Foco Montes Bradley, surgen documentales de las vidas y obras de creativos, de diversos creativos, ¿no? Escritores, artistas, músicos, cineastas, científicos, académicos. Allí encontraste, bueno, en parte lo empezabas a contestar, ¿no? Recién, tu propia mirada como realizador. Empecé a entender que me interesan más
los movimientos y las etapas históricas que los individuos. Si mi obra ha sido fundamentalmente individualista. Sí. Y ahora en el desenvolvimiento de la comunidad afroamericana en los Estados Unidos, hace ya varios años que vengo encontrando lo que quería buscar, es decir, entender una etapa que no haya sido interpretada desde nuestra perspectiva, por lo menos no desde la mía, como sudamericano, como argentino. Ajá, ajá. Bueno, eso en parte también está reflejado en tu documental sobre Tabernero, ¿no? También es un fresco de una época muy grande. Pensaba en eso cuando te escuchaba, ¿no? Ahora, sí, me interesan las épocas, me interesan los periodos más que las personas. Ajá, ajá. Y el foco Montes Bradley, bueno, se inicia con 3 títulos que pertenecen a etapas distintas de tu actividad. Por un lado, The Other Madisons, que se ofrece como un estreno para la Argentina, y forma parte de tu producción más reciente. ¿De qué se trata? ¿Nos puedes contar, adelantar? Sí, por supuesto que sí. Los otros Madisons, yo tengo una relación ya bastante antigua con la fundación que se encarga de preservar la memoria de James Madison, que fue uno de los primeros presidentes de los Estados Unidos. Y ahí dentro de esta fundación hay un grupo de descendientes de los esclavos de Madison. En algún momento yo hice fotografías de todos ellos, en una muestra que se llamó La sola distinción del color, The Mere Distinction of Color. Esa muestra ganó muchos premios nacionales, fue una muestra de fotografía. Y en ese lugar me vinculé con Betty Kears, que es una expediatra, pero a su vez ahora retirada y que está escribiendo la historia de su familia. Yote es el que cuenta las historias familiares en África. Y tarea que hereda de su madre, que heredó de su abuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Ella es la 8ª generación de griots. Y ella me escribió un libro muy interesante que se llama Los otros Madisons, que son los Madisons que crecieron, los Madisons negros, que descienden de la relación entre los Madison, las relaciones sexuales entre los Madisons y sus esclavos. Es una cuestión muy difícil de manejar, porque se habla en términos de violación, de abuso, de poder. Claro. Es decir, es una especie de Me Too del siglo XVIII, ¿no? Claro. Muchísimo más cruel, más difícil de entender, no que la otra no lo sea, simplemente que esto pasa por la propiedad de una persona, ¿no? Por el valor que tenía esa persona como propiedad, objeto. Y yo tomé 2 casos, que son el de la primera africana que llega de África Occidental, de la región de Ghana, y que es la primera que llega acá y la que le da ganas al padre de James Madison. De ahí surge una hija que se llama Corinne, y Corinne va a ser la compañera ocasional de juegos picarescos con el hijo de Madison Sr., es decir, el presidente de los Estados Unidos. Y de ahí nace otro hijo, que se llama Jim. Y Jim es vendido al sur, porque en esa época ya Virginia se transforma en una especie de criadero de gente. Es decir, cuando se termina el tránsito, el tráfico transatlántico de negros, en los Estados Unidos, en el estado de Virginia, se empiezan a producir. Como un reservorio de esclavos, digamos. Absolutamente. Y cuanto más blanquito sea el esclavo, mejor precio tenía. Entonces, de allí que muchas veces los propietarios de las haciendas sean los responsables de inseminar a las esclavas. Es una historia terrible. Horrible. Y eso se ve en la película. Hiciste toda esa reconstrucción, entonces seguiste esos vínculos, cómo se fueron dando. Sí, absolutamente. Incluso para interiorizarme llegué a consultar con expertos como, por ejemplo, Jacqueline Dijeye, que es profesora de la Universidad de California, de UCLA, que es extraordinaria. Viajé a África, traté de reconstruir todo lo que pude para que esa historia, en la cual no hay una sola imagen,
porque imagínate que acá no hay fotografía, no hay pintura, es decir, de alguna manera todo lo hicimos con una licencia poética explícita, ¿no? Ujú. Bueno, recreando, tratando de reconstruir, ¿no? Ese. Pero con material de archivo, no hay reconstrucción ficcional. Ajá, bien. Y en Ahora, el medio, y en el medio de la pandemia, porque todo esto claro, no podía salir de mi casa. Entonces, cada una de estas, la entrevista, por ejemplo, con Betty Kears, tuve que conseguir un auto nuevo para no sumarme, para no agarrar no tomar un auto que ya hubiese sido manejado por otros, porque acordate que al principio de la pandemia la paranoia era fatal. claro. Dormí en el auto, me fui hasta Nuevo México, son más o menos unos 2.500 kilómetros de ida y 2.500 de vuelta. O sea que fue bastante arduo la labor, y además solo, porque no podía traer ni un sonidista. No podías, claro, no podías compartir esto con nadie, y mucho menos en esas condiciones. ¿Y cuándo entendiste que en esa saga de los Madison había una película? Cuando leí el libro, cuando entendí que uno de los personajes del libro era suficiente para construir la película. Es un error muy común creer que la película tiene que reflejar lo que es la película. Era ya la discusión histórica sobre viste la película, si leíste el libro primero, leíste el libro después. Sí. No tienen nada que ver uno con el otro. Nunca tienen nada que ver uno con el otro. Media la interpretación del realizador. Y sí, eso genera un poco de roce con el autor, ¿no? Uh-huh. Betty y yo, recién ella estaba tratando de llamar, por eso mi imagen desapareció. Hemos quedado muy amigos y vamos a hacer otras cosas juntos en el futuro. Pero tenía sus reparos cuando vio la película. No, en el proceso de hacerla. Ah. Por ejemplo, ella le llamaba violación al hecho de la relación carnal entre el estanciero y la esclava. Yo dije, violación es podemos interpretarlo como tal, pero es una palabra muy fuerte para ponerlo por escrito, porque es una acusación. No sabemos exactamente cómo fue la relación que engendró ese hijo. Existen antecedentes muy importantes, antes de las leyes de esclavitud de 1725, sobre la sexualidad entre blancos y negros. Es decir, de la misma manera en que existía la opresión, también existía la ambición para poder sobrevivir. Uh-huh. Es muy complicado el tema. Y entonces teníamos problemas de discusiones éticas sobre qué decir y qué no decir. Y nos pusimos de acuerdo en todas, por suerte. Y después la conoceremos aquí en Argentina, ¿no? Y en Latinoamérica con este foco que te estamos dedicando. Ahora, y en castellano. Claro, eso también hay que marcarlo, ¿no? Que todas las películas están, si son en castellano o están subtituladas como corresponde para el mercado latinoamericano, ¿no? Lo cual para mí es fascinante que hayan hecho esto ustedes. Yo estoy absolutamente conmovido de que estas películas se puedan ver, porque es una devolución, una asignatura pendiente que yo tengo con la Argentina, de que es mostrar estas películas. Claro, es toda una parte de tu filmografía que prácticamente desconocida aquí y en otros países de América Latina también, ¿no? Por supuesto. Ahora, bueno, las otras dos producciones inauguran una saga de escritores canónicos, digo, El Guardián de Borges y Harto de Borges. ¿Qué nuevos significados encontrás en estas dos obras, Eduardo? Creo que lo que tiene Borges, que yo quise capturar en ese momento, cuando estaba tratando también de hacerme un nombre propio dentro del mundo documental, me parece, pienso ahora, que no fue arbitraria la elección de aquellos nombres, como Borges, Cortázar, etc. De alguna manera, yo estaba, si bien estaba tratando de entender la sociedad argentina de esa época, que siempre fue lo primero que me volcó al documental, es la generación, la década del 40, la década del 50. Creo que en haber elegido a Borges en aquel momento tenía que ver con una necesidad mía de
instalarme como documentalista. Y creo que para eso sirvió muchísimo. Y lo interesante es que siendo una figura universal, como es el caso de Borges, se perpetúa, sigue ahí, está, no cambió nada. Ese documental documenta ese momento y sigue teniendo tanto valor académicamente hoy como lo tenía entonces. La película de Jared Lowenstein, que es relativamente más breve, bastante más breve, es sobre el bibliotecario que yo conocí cuando llegué al estado de Virginia, en la Universidad de Virginia, que tenía a su cargo la colección Borges. Él fue el fundador de la colección Borges, que hoy es una de las 3 colecciones más importantes del mundo sobre Borges. Uh-huh. Está la de la Universidad de Notre Dame, la de Texas y esta. Uh-huh. O sea que este señor es un personaje en sí mismo. Es formidable y además es un gran amigo. Claro. Bueno, entonces estaremos atentos a todo lo que ocurra con este foco Montes Bradley, que para nosotros es un placer enorme poder presentarlo aquí en GPS Audiovisual y bueno, que esté disponible además online en forma gratuita para Argentina y para Latinoamérica. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a vos y a Norberto Chap. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Igualmente. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. Segunda temporada de podcast en GPS Audiovisual. Los cambios de la industria, las nuevas plataformas, los desafíos que vienen. Productores audiovisuales. Encuentros con los protagonistas. ¿Y cuáles son los nuevos desafíos que se plantean? ¿Generar productos específicos para plataformas o seguir apostando al teatrical? El desafío es entender hacia dónde va la narrativa, qué es lo que te gusta hacer a vos para poder realmente hacer un proyecto que puedas llevarlo adelante más allá de una moda o de un consumo particular de 6 meses. Uh-huh. Y por otro lado, como te decía, es el desafío de volver a pensar películas para una explotación más amplia que la plataforma, ¿no? Sin dejar de pensar que la plataforma pasó a ser un integrante fundamental de la posibilidad de viabilidad del proyecto. Bueno, Alejandro Caseta es uno de los entrevistados de Productores Audiovisuales, Encuentros con los Protagonistas, el ciclo de podcast que está disponible en www.gpsaudiovisual.com y en distintas plataformas. Todos los lunes un nuevo encuentro con un productor. También van a encontrarse ustedes allí con Carmen Guarini, Diego Dubkovsky, Alejandro Israel y Juan Vera. Recuerden entonces, todos los lunes un nuevo episodio, un nuevo encuentro con los productores audiovisuales de nuestro país. Víctor Cruz es un caso singular en la programación del Bafisi. Estrenó 2 documentales muy diferentes entre sí que recomendamos, Dorado 50 y Taranto. Hola Víctor, ¿cómo estás? Ahí sí te desmuteas. Ahora sí, ¿cómo te va, Julia? ¿Bien? Bienvenido, Víctor, un placer. Gracias. Bueno, Taranto es un documental de denuncia social de una región de Italia que en principio parece tener pocos puntos de contacto con la Argentina, ¿no? En tanto que Dorado 50, bueno, recupera la línea humanística de Que viva 100 años, otra muy buena película tuya. ¿Cómo llegaste a cada una de estas 2 producciones? Y viste cómo se van, a veces las películas se nos presentan de manera inesperada, ¿no? No es que uno las va buscando, sino que bueno, algo que tienen de particular el hacer documentales es que uno va como descubriendo cosas, interesándose, y a veces cosas muy disímiles con las que está trabajando en ese momento, ¿no? Y acá un poquito fue el caso. Sí, para mí también me resulta un poco extraño primero tener 2 películas en el festival, primero tener 2 películas terminadas juntas, casi juntas, ¿no? Es una cosa que no me pasó nunca,
no soy una persona demasiado prolífica y ahora tengo de golpe 2, pero hubo mucho fueron proyectos que nacieron con una diferencia de tiempo, pero que pandemia mediante, todo lo que tuvo que ver con el montaje, con la terminación, hizo que llegaran casi juntos. Y medio que también yo tengo esa sensación de que quizás Dorado 50 está mucho más en la línea de Que viva 100 años y de la forma en que se encuentra con el mundo que los rodea, con el tipo de protagonistas, ¿no? Con la idea toda del documental que Taranto. Pero Taranto se me impuso, básicamente, ¿no? Porque fue una cosa que yo me enteré de esta historia, de lo que pasa en esta ciudad del sur de Italia, en un encuentro de producción que tuve, creo, en 2014, por ahí, 2015, a un encuentro que fui por Que viva 100 años. Y ahí me entero de esta ciudad en el sur, que estaba tan dividida en ese momento por un lado los trabajadores que querían que la fábrica continúe operando y por otro lado muchos de los pobladores que sufrían las consecuencias del funcionamiento de la fábrica, ¿no? Entonces, de ese mismo encuentro que estaba en Italia, me fui, era en La Puglia, fui a conocer la ciudad, pasé unos días ahí en el barrio que es el más contaminado, que pude conseguir un Airbnb, conocí unas cuantas personas y me pasó que cuando al año siguiente, en 2015, en 2016 estaba filmando en Italia la parte italiana de Que viva 100 años, con parte del equipo italiano, con el director de fotografía, el sonidista y con Laura, que es argentina, pero que también participaba de la producción de la película, nos fuimos para Taranto a filmar. Continuamos y habíamos ya estado filmando casi un mes, con estos viejitos hermosos y divinos y alegres. Y nos fuimos de ahí al sur de Italia, descansamos creo que 4 días y nos fuimos al sur de Italia a continuar filmando. Estábamos como nosotros muy con la mano caliente de estar filmando juntos y de conocernos mucho. Y hicimos la primera instancia de filmación de Taranto en ese momento y 2 años después, para dejar que la historia evolucione un poco, volvimos a filmar de nuevo. Y así fue medio como que se nos topó y fue también muy distinto porque venir con el ánimo de estar filmando todas estas historias tan vitales y de ahí pasar a todo esto que tiene tanto que ver con la enfermedad y con la muerte fue como muy duro, ¿no? Pero creo que quizás en algún punto pendula en mi interés, digo, cuando me puse como a pensarlo, que en cómo nos tratamos los unos a los otros y cómo convivimos con los espacios que nos rodean, ¿no? Me parece que hay mucho de eso que quizás como punto de conexión, porque la verdad que después temáticamente no se pueden conectar casi, ¿no? No tienen mucho que ver y a la vez tienen todo que ver, ¿no? Porque se trata de vidas humanas. Digamos que Taranto pone el foco en la contaminación y yo diría que en la idea de que, bueno, la humanidad asiste a una especie de muerte lenta, ¿no? En forma consciente y hasta aceptada, como se puede ver en tu película, ¿no? ¿Y qué significó para vos trabajar en esa ciudad, respirar ese aire, tratar de entender esa grieta que hay entre quienes denuncian el desastre ambiental, sanitario y quienes lo toleran justamente para preservar las fuentes de trabajo? Y para mí fue una experiencia muy, muy fuerte y también como muy de entender en carne propia esto que a veces parecen las ideas cuando no nos pasan a nosotros y no estamos frente a la experiencia, ¿no? A veces nos parece como muy fácil o muy sencillo tomar determinada decisión, ¿no? Como que nos parece muy claro las cosas que se tienen que hacer. Pero cuando vos estás tan cerca de gente a la que le suceden todas estas cosas y te das cuenta de las contradicciones que hay, a las que se ven obligados y empujados, te das cuenta que todo es como mucho más complejo y más difícil, ¿no? También creo que lo que yo sentí es que ahí se expresaba de manera muy clara un conflicto que, como bien decís vos, es algo que es global, ¿no? Que es algo que sucede en muchos lugares y podés cambiar quizás los venenos por otro, ¿no? Donde en un lugar podés cambiar el polvo y la dioxina y el benzopireno y podés empezar a hablar del glifosato en el agua también, ¿no? Sí. Y esta idea de que muchas veces es más fácil aceptar, creo que sí se lo dice el filósofo, que a veces es más fácil aceptar la idea como del fin del mundo que cambiar ciertos hábitos o ciertas cuestiones, ¿no? Y a mí me parece que es así, como que nosotros vamos como colectivo humano en un tren
del que no podemos cambiar, del que creemos que esos cambios no se pueden hacer. Y los cambios van a suceder porque los propongamos nosotros o porque se nos vengan encima directamente. Me parece que hay unos paradigmas que necesariamente tienen que cambiar si queremos seguir sosteniendo también como nuestra cultura, nuestra sociedad parecida a lo que la conocemos, ¿no? Digo, porque esto es cuestión de la contaminación, de los venenos, sucede en todos lados, ¿no? Digo, de hecho, yo también tengo un proyecto que todavía no terminé, que tiene muchos puntos de contacto con Taranto, pero que tiene que ver con lo que es el cinturón, el SEAMSE de González Catán, ¿no? Que también es un lugar que ha llenado de muerte, de enfermedades, de tumores, de enfermedades respiratorias, todo muy parecido, pero a raíz de la basura que durante más de 30 años la ciudad de Buenos Aires depositó en ese basural, que se suponía que iba a ser un espacio de recreación, ¿no? Y que terminó siendo un lugar que ha llevado a los vecinos a unas instancias de enfermedades muy complejas, leucemia, enfermedad de Hodgkin, lupus, digo, todas unas cuestiones que también no tiene que ver con esto, con lo que se puede hacer en ciertos lugares y en otros no, ¿no? Este concepto de zonas de sacrificio. Italia y el sur de Italia propiamente es una zona de sacrificio de Europa donde eso se puede hacer. En Alemania eso no se puede hacer, en Francia tampoco se puede hacer, en el sur de Italia sí. Sí, bueno, de alguna manera yo te iba a preguntar qué puntos de contacto encontrabas con Argentina, porque pensaba también en eso cuando veía Taranto, ¿no? Que no es exclusivamente Argentina, de Italia, es una situación global, y bueno, recién lo acabas de contar que de hecho estás trabajando en otro proyecto que tiene que ver con ese tema, ¿no? Y hay muchos otros casos, pienso en la famosa polémica por la instalación de las pasteras, cosas que en Europa ya no se toleran, y que sin embargo aquí en América Latina terminan siendo casi como impuestas, ¿no? Por distintas cuestiones. Ahora, bueno, Dorado 50 es una producción sencilla. Yo diría que un homenaje a los adultos mayores, en todo caso, ¿no? ¿Es un homenaje a tus ancestros? Digo, ¿pensabas en tus raíces familiares mientras concebías Dorado 50? Uy, sé que me mataste, porque siempre lo pensé más en términos de lo que le pasa también a Alejandro, que es el personaje principal y el codirector, y quizás no tanto en mí. Creo que no en un punto. La verdad es que no tengo yo una... Mira, me tocaste como una fibra sensible en ese aspecto, porque yo creo que no tengo esa imagen de familia y de parejas duraderas y que se ven en la película, ¿no? En mi historia familiar eso no ha ocurrido así con mis padres, y bueno, y yo sí tengo una buena historia, me siento muy bien con lo que ha sido la vida que he podido construir en pareja, sobre todo con mi pareja actual, y bueno, estoy muy, muy feliz con eso, pero no lo pensé en términos de lo que he visto de mis abuelos y de mis padres. Sí, quizás hay una cuestión de homenaje que yo me llevo muy bien con las personas mayores, me entiendo mucho, hay como una sincronía que muchas veces me pasa que me llevo mejor con las personas, los adultos mayores que con los de mi generación, digo, porque encuentro como cierto, me siento muy cómodo y siento muchas cosas que puedo intercambiar, y siento que además son personas que en muchos casos están dispuestas a escuchar al otro con una atención completa, que no están quizás como a las corridas, ¿no? Entonces hay tiempo de verdad para la charla y el intercambio sincero, y que además también sucede otra cosa, que es que como muchos de ellos muchas veces no están acostumbrados a que lo escuchen tampoco con atención, cuando encuentran un oído que los escucha, se prestan al intercambio, ¿no? Y eso es muy lindo, muy grato, y me parece que ahí sí hay una continuidad fuerte con lo que fue Que Viva 100 años, que si bien es tan loco como que los Que Viva 100 años es la generación de los padres de los protagonistas de Dorado 50, porque claro, los de Dorado 50 tienen un promedio de 75 y los de Que Viva 100 años tienen 95, ¿no? Entonces fui bajando un poquito en la franja etaria, pero creo que la sensación
es la misma, ¿no? Siempre hay una sensación de muy fuerte conexión y de algo muy lindo que nos pasó y que da para pensar. Nos pasó con un par de parejas que los hijos de esas parejas se enteraron de muchas cosas sobre sus padres a través de la película que los padres no les habían contado nunca. Y que salió en reuniones familiares de decir, esto fue así, mamá, esto pasó así, ¿cómo fue esto? ¿Cómo? Y fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque a veces quizás con un extraño, con alguien que uno no tiene tanta vinculación, que no es un familiar, uno se atreve a contar ciertas cosas que a lo mejor no cuenta a los hijos, a los hermanos, no sé, un fenómeno muy extraño, pero muy lindo, ¿no? Y que para nosotros también fue muy, como muy reconfortante y bueno, nos sentimos muy bien, la verdad, haciéndola y conectando con ellos, y es una experiencia que creo que ahí también compartimos con Alejandro, que los dos, la película de Alejandro, la primera de él, Hellcats, y sus paisanos también eran gente mayor, y bueno, los dos tenemos como una afinidad grande con la gente mayor. Ajá. Bueno, digamos también que Dorado 50 parte de la idea de la crisis de los 50, ¿no? En un hombre, en este caso, que es Alejandro, que es el codirector, pero también hace un personaje, y supongo que muchas de las reflexiones que están puestas allí tienen que ver con él mismo, fuera sí. del cine, ¿no? Sin querer entrar en intimidades, digo. Pero si quieren no entramos en intimidades porque no hay problema, que yo Alejandro ya lo tengo, me lo permite. No, pero en chiste, digo en serio, con Alejandro nos pasó que él le gusta decir que es un personaje que no es él, y a mí me gusta decir que en realidad encontramos una muy buena base en él para crear este personaje, ¿no? O sea que hay bastantes puntos de contacto, y bueno, es esa crisis de la mediana edad, ¿no? Del momento que se entran a hacer ciertas preguntas sobre el futuro, cómo va a ser, y esa reflexión sobre lo que durante mucho tiempo fue potencial y ahora es real, y entonces ese momento que uno quizás mira alrededor de los 50 años hacia atrás y a lo mejor no está demasiado conforme con lo que hizo, ¿no? Y después empieza a amigarse con cómo ha sido su vida y a proyectar, ¿no? Me parece que es como un lindo punto de arranque para poder pensar sobre todo también en las relaciones de pareja, ¿no? Y en esa perdurabilidad y en ese decir, bueno, cuántos años uno ha estado con una pareja y cómo va a ser ese futuro y qué va a pasar, ¿no? Esas incógnitas, y bueno, y es la verdad que pasa una cosa, Alejandro y yo tenemos una diferencia de 5 o 6 años. Cuando empezamos la película, él era el que estaba en sus 50, llegando ahí cerca, y ahora que la terminamos soy yo el que me falta poco para los 50. Entonces, casi que yo siento a veces como con Dorados y con que vivo hace años que me estoy haciendo las preguntas preparándome para mi adultez mayor, básicamente. No estoy viendo cómo va a ser esto con tiempo, porque yo soy bastante organizado, pero decir, bueno, esto puede ser, mira, a lo mejor puedo vivir 90 y pico de años bien si empiezo a hacer tal y cual cosa, si me mantengo con los vínculos emocionales. A lo mejor mi pareja perdura si escucho cómo han sido tales cosas, no sé, es una cosa que está bueno a veces curiosear y pensar cómo hacen otros las cosas, y la verdad es que la devolución que hemos tenido, el grado de confianza que han tenido nuestros protagonistas y cómo ha sido un placer escucharlos y poder pensar con ellos ciertas cosas, y a ellos también los ha obligado tanto para la película como a posteriori, después de verse, ¿no? Porque hemos tenido bastante contacto con ellos en estos días, también le han surgido como nuevos interrogantes y nuevas cosas que pensar alrededor de la vida en pareja y del amor, ¿no? Cómo va cambiando. Uh-huh. Bueno, espero que no desaten crisis ahora ustedes con esta película. Ahora no, pero sabés que te da un poquito de miedo cuando te dicen, no, mirá, sabés que tuve una reunión familiar y vos decís, ay Dios, que abrimos una ventana, porque nosotros, la verdad que hemos tratado de ser, y creemos que lo hemos sido tan amorosos con ellos, porque es nuestra forma de relacionarnos, que dijimos, a ver si abrimos un lío, viste, donde no lo había, y bueno, pero no, por ahora no. Por ahora la de verdad que todos han estado también como muy contentos, y no hay una constante que hay es de haberse sentido cuidados y escuchados y tratados con respeto, ¿no? Nos resaltan como mucho eso, y a nosotros nos pone muy contentos porque nuestra forma, vos dijiste, usaste una palabra que
al principio de la película, que yo coincido que la película tiene una simpleza que un poco es también como nosotros nos relacionamos con la gente y cómo tratamos de mantener unos vínculos que sean como también claros y directos, y somos también, Ale y yo la verdad que somos personas simples en ese sentido y tratamos de conectar desde ese lugar y la película creo que un poco apela a eso, ¿no? Apela a eso y trata también de que así como nosotros nos conectamos y nos vinculamos con los protagonistas y ellos con nosotros, que los espectadores también conecten desde sus emociones y de algo que está pasando de verdad ahí, ¿no? Que por más del artificio y de este juego de ficción que nosotros hacemos, saber que hay algo que es genuino, que tiene que ver con las emociones que intercambiamos ahí y a esas emociones de los espectadores es a las que apelamos también, ¿no? Se trasluce eso a través de la pantalla a lo largo de Dorado 50. Ahora, ¿hubiera existido Dorado 50 sin que viva 100 años? Digo, es una especie de continuidad, aunque sean diseños de producción totalmente distintos. Te lo voy a responder así. Si no hubiera existido que viva 100 años, probablemente hubiera existido Dorado 50, pero no lo hubiera dirigido yo, sino que lo hubiera dirigido Alejandro Solo. En mi caso, yo tengo hay un correlato en que yo hasta que iba a 100 años no había hecho alguna película que tuviera esa conexión emotiva con los protagonistas y de ese modo, y que tuviera esa relación, y mucho se debe también a la relación que tengo con mi pareja, con mi compañera, que es pura ternura y que la verdad que me ha abierto a poder pensar y sentir de otro modo y a conectarme con la gente con esta amorosidad que te comentaba antes. Entonces así surgió Que Viva 100 años. Y la continuidad para mí de Dorado 50 me permitía tener esa continuidad de forma de relacionarme, por más que sean películas también como muy distintas. Entonces te diría que sí, gracias, que ahí sí hay una continuidad, por lo menos de mi participación. Pero sí, hay una cosa que para mí es muy, muy fuerte, que tiene que ver con eso, ¿no? Con acercarme, con poder tener poder generar, viste que las pelis, nosotros hacemos los documentales y los documentales muchos son, bueno, como Taranto, que tienen una urgencia y hay algo que está sucediendo y que se denuncia, o la cuestión política, o documentales más intelectuales que tienden a pensar sobre algún momento particular de nuestra historia. Y a veces los documentales que son quizás como parecen más simplones, más simples, más celebratorios, se piensan como algo que, bueno, que es un poquito menor, o algo que no es el lugar del documental, y la verdad que, bueno, yo no creo eso, sino todo lo contrario. Creo que se pueden hacer unas cosas como y ir y poner el cuerpo como en Taranto, y se puede en otro momento ser más sesudo y reflexionar sobre ciertas cosas, y hay momentos también para celebrar la vida, las emociones, las uniones, y bueno, todo es parte de nuestra humanidad, de nuestra vida y de las cosas que a mí me interesa contar. Claro. Es también profundo abordar esos temas, ¿no? Yo, no sé, intuía por tus últimas películas que vas en esa dirección, entre los temas que tienen que ver con el ambientalismo y la naturaleza y la preservación del medio ambiente, y bueno, estas observaciones sobre los vínculos humanos a través de los adultos mayores, ¿no? Que son un espejo también de lo que en algún momento vamos a ser todos, somos todos en esta vida, ¿no? Y llegar así como esta gente me parece que es una bendición. Es que tenés razón absolutamente, Julia, porque sí, son mis dos intereses, las cosas sobre las que leo, sobre las que investigo y las que me interesan tienen que ver con eso, ¿no? Con nosotros universal de todos los que vivimos en esta piedra, en este planeta. Digo, nadie de los que ha vivido y de los que vivirán en este planeta se ha escapado nunca del planeta en el que vivimos, ¿no? Estamos acá como polvo, como nos transformamos, pero estamos todos aquí. Entonces hay una conexión muy fuerte, aunque todo esto sueña quizá demasiado New Age, pero que yo la siento como muy fuerte y que tiene que ver con eso, con cómo nos relacionamos entre nosotros y con el medio que nos rodea. Y son mis intereses, sí, total, lo que vos dijiste es así, la verdad que me leíste como
como con claridad, y creo que tiene mucho que ver, ¿no? Porque creo que tiene mucho que ver para entender, digo, cómo, a qué cosas le damos verdaderamente importancia y cómo transformamos algunas cuestiones propias y modificamos nuestras actitudes y modificamos las cosas que haya que cambiar para poder tener, no sé, quizás vidas más largas, más felices y más en armonía con lo que nos rodea, ¿no? Para poder tener vida, diría yo, ¿no? Si es larga, mucho mejor. Es verdad. Víctor Cruz, muchísimas gracias por este contacto y bueno, felicitaciones por Dorado 50 y Taranto. Muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, Julia. Bueno, tenemos algunas novedades, entonces, para continuar con ustedes, continuar el programa. Quedó confirmada la lista de 36 cortometrajes seleccionados para competir en el Festival La Mujer y el Cine, que se va a llevar a cabo del 8 al 11 de abril en forma virtual y gratuita para todo el país en la plataforma vivamoscultura.buenosaires.gov.ar. Así que estaremos preparándonos entonces para recibir a estas producciones de La Mujer y el Cine. Guillermo Fenning está en España. Hola. Rodando. Hola, bienvenido. Un placer ¿Cómo enorme. va, Julia? Estaba Igualmente. empezando a presentarte, a contarle a nuestros espectadores y a la audiencia que tenemos que nos ve y nos escucha en este formato, que estás en España rodando Bienvenidos al Edén. Y en el mismo momento, aquí en Buenos Aires, en el Bafisi, se multiplica tu imagen, porque se estrenan 3 películas que te tienen como protagonista: Bahía Blanca, 10 Palomas y Las Chinas. ¿Cómo? Así es. ¿Cómo? Así es, bien. Ahora, bueno, ya que estás haciendo Bienvenidos al Edén ahí en España, ¿estás en el Edén? Teniendo en cuenta todo esto. A ver, perdón, Julia, te escucho. Ahí estoy tratando de corregir el tema de internet. ¿Vos me escuchás bien? Te escucho bien ahora, sí. Bueno, estoy en Barcelona, estoy en la provincia de Cataluña, en Teruel, filmando una serie de Netflix en el medio de la montaña y hay muy mala internet. Les pido disculpas si en algún momento tenemos algún problema. Bueno. Pero bueno, si se me escucha, sigo adelante. Te estamos escuchando, sí. Bueno. Entonces, bueno, bienvenidos al Edén, entonces. Bienvenidos a Edén, se llama esta producción de Netflix, con un elenco súper lindo. Estoy compartiendo protagonismo con Lola Rodríguez, que es la protagonista de La Veneno, quizás muchos la conocen por la serie La Veneno. Y con todo un elenco de gente joven súper talentosa de España, de Venezuela, de México, así que bueno, contento de poder estar acá. Estoy desde el 10 de febrero hasta fin de mayo, así que bueno, contento con el Bafisi, que es un festival que adoro. Creo que es un festival que a mí me formó como actor y lo poco que soy de director también, así que contento de tener este triplete del corto de Romina Ricci, Las Chinas, 10 Palomas de Tamae Garategui y ahora mañana estrenamos en la competencia internacional Bahía Blanca de Rodrigo Caprotti. Ajá. Ahora, en principio, vos estuviste antes en España con la serie Foodie Love y con El Practicante. ¿Te ganaste un lugar ya en este mercado? Bueno, qué sé yo. Yo creo que todo empezó con la película de Julia Solomonov, con Nadie nos mira. Ahí Isabel Coixet fue la coproductora por parte de España y fue ella la que de alguna manera me trajo a España, me presentó a su representante, que hoy es mi agente acá, y a partir de ahí hice Foodie Love, y yo creo que por Foodie hice El Practicante en el 2019 y ahora me llamaron para hacer esto. Esto es un proyecto con 4 temporadas en principio, así que bueno, ojalá que vaya bien la primera para que se puedan hacer las otras y ojalá que sí, que sea como ese desembarco
en España, que yo como actor siempre lo quise y creo que la mayoría de los actores lo quieren y estoy súper contento de este presente, disfrutándolo y tomándolo con mucho compromiso. Claro. Ahora, ¿y cambió tu manera de encarar los proyectos actorales teniendo en cuenta que, bueno, ahora surgen estas posibilidades de hacer series cortas, participar en este tipo de proyectos? No, pienso que en el trabajo del actor no cambió. Siempre trato de hacer cosas que me gusten, que me llamen la atención, que tenga algo para aportar. En algunas cosas uno tiene la suerte de sentirse más agradecido con el proyecto, en otras cosas a veces no, y uno también lo toma como un trabajo porque de esto yo vivo. Lo que sí cambió es la organización familiar y todo eso. Irse de casa tanto tiempo no es muy fácil. Entonces, bueno, sí, me cambió un poco la vida en ese sentido. Pero la manera de encarar los proyectos son los mismos. Por suerte, en esta serie se trabaja, no es cine, pero no se trabaja tampoco como si estuvieras haciendo una tira de televisión, ¿no? Se hacen menos escenas por día. Y hay un trabajo más dedicado al trabajo del actor. Entonces, nada, se trabaja muy cómodo y estoy muy contento con esta gran revolución a la que estamos asistiendo, de las plataformas y de todo lo que es audiovisual. Ahora, Guillermo, bueno, la paradoja, recién decíamos, ¿no? En el mismo momento que vos estás en España rodando, aquí en Buenos Aires tu imagen se multiplica en la misma semana con estos 3 estrenos en el Bafisi, ¿no? ¿Qué te genera saber que justamente eso, que tu imagen se multiplica aquí en tu ausencia? Sí, perdón, te escuché un poco cortado, pero por un lado, a mí, nada, me llena de orgullo. A veces las cosas se juntan. Uno hace cosas, hace, y de repente, bueno, todo se junta, y bueno, este fue uno de esos casos. Así que contento, tratando de darle difusión desde acá. Acá son 4 horas más, para mí ya es súper tarde, pues mañana me levanto temprano. Pero bueno, después de esto tengo otra entrevista dentro de 1 hora y media. Así que bueno, estoy acá medio tratando de desvelarme para ponerle toda la energía a la difusión de lo que uno hace, que también es una parte importante, me parece, del trabajo. Claro, el acompañamiento, ¿no? de estas películas que lo necesitan y mucho, sobre todo en estos momentos, ¿no? Por los que atraviesa la industria audiovisual. Ahora, bueno, son 3 papeles muy diferentes. ¿Cómo fue el proceso de meterte en roles tan disímiles como de Bahía Blanca, Las Chinas y 10 Palomas? Mira, Las Chinas, por ejemplo, fue un proceso de Romina dijo, quiero hacer esto, lo hacemos en 10 días, tengo para hacerlo 3 jornadas, y fue tirarse a jugar. No hubo un proceso ahí. Hubo simplemente juego, diversión, y lo primero que actuaba después de tanto tiempo de no actuar, casi 1 año de no actuar por la pandemia, y estuvo buenísimo poder hacer eso, poder hacer un personaje tan desjuiciado y tan extremo, y me sumergía al juego directamente. En el caso de 10 Palomas, que lo hice antes de hacer Foodie Love, allá por el 2019, bueno, ya es un personaje complejo porque tiene una historia que lo atormenta, es un policía de investigación que se encuentra ante el caso más importante de su carrera, y con todo este pasado que lo pone contra las cuerdas de alguna manera. Y trabajar con Tamae también fue una película que le hicimos mira, el otro día hablamos con Tamae, la hicimos en 16 jornadas, 3 semanas y un sábado la hicimos. Y Tamae es súper guerrillera para filmar, o sea, sí, hay que estar ahí al pie del cañón con ella, seguirla, salir a la calle de noche, robando escenas también de repente. Así que muy contento de haber hecho esa película con ella, porque hace mucho que ya había trabajado un poquito en otra de sus películas, pero este era un protagónico, y trabajar con Ajaka,
que es un actor que admiro, del cual aprendo mucho, y con Nancy Duplá, que la quiero un montón. Nada, estuvo buenísimo. Creo que sacamos una película adelante con muy poco, con lo básico que teníamos para hacerla, y creo que de factura técnica se ve súper bien, y nada, es una historia que está bien contada, está contada. Y Bahía Blanca ya fue un proceso más largo, son estas películas que es una ópera prima, que Rodrigo me contactó con mucho tiempo de anterioridad, y estuvimos ensayando bastante con todos los actores acá en Buenos Aires, después nos trasladamos a Bahía Blanca, y fue una película que la rodamos en 5 semanas aproximadamente, y ahí ya hicimos todo un trabajo. Lo que tiene bueno Bahía Blanca es que tiene escenas prolongadas, bastante largas, hay 2 o 3 escenas casi de 18 a 20 páginas, y eso para un actor yo lo agradezco, porque te permite meterte en el personaje de otra manera, ¿no? Como son escenas en las que te olvidas que estás actuando, porque de repente hace 20 minutos que empezaste la escena y seguís ahí, y hay algo de eso que se acumula en el cuerpo que está bueno. No son estas típicas escenas a veces del audiovisual que uno entra, dice un par de cosas y sale, es como pareciera un ejercicio más teatral, un ejercicio actoral. Entonces, bueno, de alguna manera era bastante compleja las escenas, pero al ser así, de largas o extensas, lo hace más fácil. Ahora, bueno, y la otra novedad o particularidad es que participás como productor en Bahía Blanca, sí, y en Las Chinas. Y en Las Chinas. ¿Qué te entusiasma de participar? Bueno, eso es algo que a mí... en Bahía Blanca surgió una participación. Sí, le prestás más atención desde ese lugar. Bueno, a ver, fueron colaboraciones desde la producción. Por ejemplo, en Bahía Blanca nos encontramos con una limitación antes de salir a filmar, de que era que teníamos que resignar una semana de filmación porque el presupuesto no lo daba, no había salido un dinero, y se lo comenté a mi hermano Caíto, y junto con él, que teníamos un dinero ahí, nada, disponible, lo pusimos para que la de esa semana se pueda hacer, y para mí era fundamental no hacer una película en 3 semanas, y fueron 4 semanas y algo, no hacerla en 3 todo corrido y hacerla en 4, creo que se iba a lucir más la película y también mi trabajo. Entonces, bueno, entramos desde ahí. No me metí demasiado en el corte y todas esas cosas, porque son cosas de Rodri, simplemente era para que la película se pueda hacer. Y ahora lo que hice y lo que estoy haciendo, dando un poco pensando en la distribución, en cómo comunicar la película desde ese lado. Con Romina pasó un poco lo mismo. Cuando se terminó el corto se necesitaba dinero, y también le ofrecí entrar, y también la ayudé. Por ejemplo, que la película esté en Bafisi es parte de un logro entre los dos con Romina, porque un día viajando en el auto, yendo con nuestros hijos, pues nuestros hijos son muy amigos, nuestras hijas, le mandamos en el auto un email a Portafox y le dije, mira, tenemos este corto, me gustaría que los veas. Y enseguida él nos contestó. También Romina metió otra película de ella, de Arais, que se estrena creo que hoy o mañana en el Albones. Así que bueno, fue así. Más que nada lo que hago como productor en algunas películas que a mí me interesan, que no sean las que yo quiero hacer como director, es extender redes, extender los vínculos, o presentar vínculos que yo tengo, o facilitar algunas cosas que tienen que ver con la postproducción más que nada. Así que por ahora... Ahí se está interrumpiendo el audio. ¿Me escuchás, Guillermo? ¿Nos escuchás? Porque no, ahora sí, sí. Ahora nos escuchás. Bueno, ¿y el director dónde quedó? Porque ese también es... Vos tenés otro proyecto con Cecilia Roth, que no sé en qué instancia estará, ¿no? Pero vos como director. Sí, bueno, estamos en instancia de búsqueda de financiación. Acá en España estoy tratando de conseguir la coproducción española que nos falta. Es una coproducción con Argentina, bueno, el Inca y Córdoba también, porque filmamos en parte de Córdoba.
Colombia, México. México entró hace poco porque ganamos el Festival de Málaga en Proyectos en Desarrollo y el premio era una posible coproducción con México y lo pudimos abrochar ahora a fin de año. Y nos falta el 18% de la financiación europea. Estamos en la búsqueda de eso, presentándonos a Ibermedia, Mecenazgo, bueno, a todos lados donde podamos rascar algo de dinero. Lamentablemente el Inca, no sé, a mi modo de ver no está funcionando como me gustaría, entonces todavía no tenemos el interés general de la película y eso nos está retrasando mucho algunas cosas de coproducción que necesitamos cerrar contratos, pero bueno, tenemos la fe de que eso se subsane pronto. Y creo que la película es una película que hace falta hacerla, que es una película que merece ser contada, es una película que habla sobre las mujeres, pero no, el germen es mi mamá, como un Taito el germen fue mi hermano, y ahí más ficcionalizo una historia, y juego con esto del cine dentro del cine. Alice también, por un lado, va de ahí, y es la historia de una mujer adicta a las cirugías estéticas, y de la actriz que interpreta a esa mujer. Y cómo de alguna manera esta presión social que hay en la sociedad, esta presión que hay sobre no poder envejecer tranquilas, o creo que en las actrices también se da, ¿no? Esta cosa de que siempre tienen que parecer perennes o que la gente se queda imantada a la imagen de que ellas fueron en alguna película, entonces también recrea un poco la vida de una diva que se encuentra frente a ese dilema, ¿no? A medida que está representando un personaje que no puede envejecer, ella también se cuestiona cosas de cómo envejecer ella. Entonces es eso, la película tiene esas dos líneas argumentales. Por un lado, que va a ser Cecilia Roth, la actriz, por un lado en el pasado ella está interpretando a este personaje y en el presente está con el actor trabajando en la búsqueda de ese personaje y conflictuándose con ese personaje que tiene que interpretar. Ajá. Bueno, esperemos que entonces ahora se terminen de abrochar allí en España los capitales, los fondos necesarios para que Alice sea una realidad, que sería el año próximo ya, ¿no? Sí, la idea es filmar en octubre del 2022. Ajá. Ah, bueno, ya está muy, muy firme entonces eso. Buenísimo. Guillermo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado a estas altas horas de la noche desde España. Siempre un placer hablar con vos y bueno, te esperamos entonces en mayo en Argentina. En mayo en Argentina, sí. Seguramente será para alguno del estreno en salas de alguna de estas películas, ¿no? Sí, bueno, 10 Palomas se estrena en abril. Yo vuelvo ahora unos días en abril a ver a mi familia y haré algo de prensa de 10 Palomas ahí, pero no puedo estar en el estreno. Pero ya en junio estrenamos Bahía Blanca y bueno, y tengo un proyecto también de hacer una serie de una plataforma a partir de junio, así que bueno, me voy a quedar en Argentina hasta fin de año, en principio. Bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Bien. Te mando un abrazo enorme, Guillermo. Gracias. Abrazos a vos y gracias por todo siempre. Chau. Bueno, nos estamos despidiendo de este nuevo programa de GPS Audiovisual Radio. Gracias por acompañarnos desde hace 64 semanas ininterrumpidas. Síganos en www.gpsaudiovisual.com, el portal del cine argentino. Y como siempre decimos, ya saben, vean cine argentino. Hasta la semana próxima en vivo por Radio Trend Topic a las 19. Chao. Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trend Topic.